justamente en torno a lo que él defendía. Pero imaginemos que nosotros hubiéramos hecho lo mismo con Mariátegui. ¿Qué se podría pensar si usáramos esta carta de Mariátegui a Roosevelt el 29 de noviembre del 29 para de ahí deducir lo que era Mariátegui respecto a la inminencia del giro hacia el comunismo que partió su grupo? Él dice al final de esta carta: ha habido un manotazo represivo terrible contra él y sus amigos, han cerrado momentáneamente a Mauta, incluso estuvo preso su amigo Ricardo Vega García, que era un periodista incluso vinculado al gobierno, y estuvieron hasta la mamá, los niños, el pequeño Sandrito estuvo horas en la comisaría, y también las empleadas domésticas de la propia casa de Washington. Y él está absolutamente desesperado, molesto, y dice lo siguiente: no me es posible trabajar rodeado de acechanzas, aunque me cueste un gran esfuerzo vencer el temor a la idea de que abandono el campo por fatiga o por fracaso. No puedo llegar a un extremo límite de sacrificio físico y mucho menos imponer a los míos. ¿Qué me aconseja usted? Es el Mariátegui que está también en un momento bajo, un momento amargado. Evidentemente él no se iba a retirar de la política, como tampoco se retiró allí de la Torre, pero eso es lo que puede conducir un mal manejo de las fuentes. Si yo quiero deducir lo que es allí de la Torre en base a esta carta, me equivoco, y si quiero deducir a Mariátegui en base a esta carta, también sería igual de equivocado e igual de injusto. Eso me parece muy mal. Ahora, dentro de esto hay varias inexactitudes. Por ejemplo, se dice muchas veces, repetidas veces, que los apristas han tenido como tesis contrapuesta a la de Mariátegui, que es, creo que lo leeré textualmente para que no haya ninguna duda al respecto, 59. Por si acaso, las principales tesis del libro de Don Nelson no tienen demostración. Muchas cosas están argumentadas con citas y fechas, pero los datos claves no lo están, como esta. Mariátegui consideraba un error la confianza de Águeda en el carácter antiimperialista de las clases medias y su convicción de que estas eran las clases más explotadas por el imperialismo y las que debían encabezar la lucha por la segunda emancipación de América Latina. Y esto aparece varias veces, como que mientras el mariáteguismo considera el proletariado la clase dirigente del frente antiimperialista, el APRA considera las clases medias la clase dirigente. Y esto está ampliamente considerado en muchos documentos. Uno de ellos es el famoso documento sobre el papel de las clases medias en la lucha por la independencia económica de América Latina. Esta es una edición cubana. También mucho se burla de que el aprismo se cree continental en muchos pasajes del libro, como que no hubiera existido. Acá dice: solo el aprismo salvará a Cuba. Este es el Partido Aprista Cubano del año 33. Y aquí se dice claramente sobre el tema de las clases medias: las clases medias y los pequeños propietarios deben ser aliados nuestros, aliados del frente antiimperialista. Pero ¿cuál es la discrepancia? Que sería largo aquí de resumir, pero que todos que saben, por lo menos el ABC, el aprismo, lo recuerdan. Una cosa es hablar de clase dirigente y otra cosa es hablar del frente único. La gran bronca entre aprismo y comunismo es que mientras el comunismo está por una clase dirigente y por un partido de clase, el aprismo está por un frente único de trabajadores manuales intelectuales que incluye a las clases medias. Y es ese frente único el que debe luchar por el poder, un frente único convertido en partido y no ninguna clase dirigente intermedia. Contra la clase dirigente obrera están por el frente único, no por una clase media contra la clase obrera. El razonamiento, el léxico, el esquema es totalmente diferente. Y eso lo sabe cualquier compañero que ha ingresado al Partido Aprista en la primera semana de su primer círculo de estudios. En cambio, poner esta cosa, que la clase media, que la clase media, que la clase media, es anticipar un prejuicio de que el aprismo es un partido de vocación clase mediera, pequeño empresario, algo por el estilo, que es totalmente falso por la historia, porque todos sabemos que es un partido siempre de trabajadores, de sindicatos, de cooperativistas, y no podríamos entender nada de la historia del APRA si partimos de esa tesis. Perdón, me estoy excediendo. Quería terminar con unas reflexiones sobre el tema de la convivencia. Ha sido esto muy estudiado por mucha gente y tiene que ver también con cuál es el sentido básico del APRA. Por muchas partes dice el libro también que el APRA tenía una vocación de lucha revolucionaria por el poder para hacer una revolución aprista. También es falso. Y que había como un componente anarquista que pugnaba por este tipo de alternativa. También es falso. El anarquismo ha sido un anticipo, una cosa precursora del aprismo, pero en el momento de la Universidad González Prada hubo la ruptura con el anarquismo. Eso está en las memorias de Portocarrero que editó Rafael Tapia, que está con nosotros.
para la huelga de las 8 horas y para la formación de la Universidad Popular González Prada hubo una ruptura, una polémica acre, fundamental con el grupo de la protesta, que tampoco eran demasiado radicales. El anarcosindicalismo es una cosa y el anarquismo otra. El anarquismo desapareció con la Comuna de París y el anarcosindicalismo, corriente moderada, pacifista, muy educativa, muy parecida a lo que era Mauta, pero en este caso bajo una cosa ácrata, antipartidaria, era un movimiento demasiado calmo y tranquilo para lo que hacía falta con la lucha de las 8 horas. La lucha de las 8 horas, la Universidad González Prada, incluso el grupo socialista de Del Barzo, donde estaba Mariátegui y Falcón en el año 19, en las huelgas de mayo, se hicieron contra el anarquismo, contra el anarcosindicalismo. Y el componente insurreccional del aprismo es su propio componente. El aprismo ha sido desde toda la vida el gran defensor en el país del derecho del pueblo a la soberanía. El principio de Jefferson, de Vizcardo, de los revolucionarios franceses, el principio republicano por excelencia en la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera. Y es el derecho del pueblo a decir él quién debe gobernar, a que no haya un usurpador de ese derecho soberano, es el punto en el cual se arroga ese título del aprismo para batallar insurgentemente cuando hace falta. Y eso está, por ejemplo, aquí. Esta es la tribuna del año 36, la tribuna clandestina, perseguida, proscrita. Aquí no se llama a las armas ni a la huelga general ni nada por el estilo, se llama que el pueblo defienda su derecho constitucional. Y está aquí, el último párrafo. No debemos olvidar que el derecho de habeas corpus conquistado a la civilización desde hace 800 años está incluido en nuestra Constitución, la de Sánchez Cerro. No debemos olvidar que esa misma Constitución declara en su primer artículo que el Perú es una república democrática. Y no debemos olvidar que una misma Constitución establece que ninguna otra ley puede oponérsele y que el deber de los gobernantes es cumplir estrictamente la Constitución. El Partido Aprista Peruano solo pide que se cumpla la Constitución. Esto es lo que plantea en esencia el aspecto beligerante, insurreccional del aprismo. No es la revolución para hacer el programa máximo, es la defensa del derecho del pueblo a darse él el gobierno que él quiere. Eso fue lo que se hizo el 48, lo que se hizo el 31, el 32, etc. Y quiero acabar con lo siguiente, para que se tenga una mejor idea de lo que es la convivencia. Sobre todo lo que pasó después del 56 al 62. Mucho arreglo comprado, mucho arreglo con los militares, mucho arreglo con la derecha. Y esta es la revista Presente de julio del 62. Esta es la foto de un tanque entrando a la Casa del Pueblo, derribando la puerta. Y esta es la foto de la misma revista que fue cerrada, esto se tuvo que vender clandestino, ¿no? Del supuesto partido capitulador, entreguista, etcétera, etcétera, una amenaza para la estabilidad de la República y tenía que ser borrado por la derecha y por los militares, y vetado su candidato principal, Ariel La Torre. Y también quiero enseñarles esto de acá. No existía la tribuna y había el periódico Arriba, con una voz con la emoción del pueblo, dirigido por Pablo Ciro Villacorta. Esto es el 27 de julio del 56. Se acabó la tiranía, libertad. Convocan al 28 de julio para un gran meeting en la Plaza de Armas. ¿Y qué va a pasar en ese meeting? Última hora, todo el pueblo en la Plaza de Armas. El 28 de julio a las 8 p.m. el presidente Prado firmará ante la ciudadanía las siguientes leyes: legalización del aprismo, amnistía y derogatoria de otras leyes de defección. ¡Viva la democracia! El presidente va a firmar ante el pueblo y ante el aprismo las leyes que devuelven la legalidad al APA. Es una conquista reivindicativa, no es una capitulación, no es un imperialismo, es una conquista ganada a los enemigos de clase del aprismo. Y esto lo planteo porque se hace mucha caricatura en el libro de Don Nelson sobre la convivencia, sobre el pacto con Odría, etc. Como que eran unos amarras infernales, algo así como idas a la cama con la derecha, totalmente vergonzosas, cuando el aprismo siguió existiendo. En el libro de Denis Sulmón, de Historia del Sindicalismo Peruano, las principales huelgas de explotación del 62 son apristas y son por el derecho de huelga, son de las cooperativas de las empresas azucareras del norte, que defendían su derecho al sindicato, y lo fueron también en la época de Blasco, lo fueron también del 62 al 65. El aprismo no desapareció sindicalmente, hubo otros sindicatos, pero también había la doble afiliación. Muchos sindicatos mineros eran, en la época que no había huelga, de la CTP, y cuando había que hacer huelga, de la CGTP, que había un ir y venir en ese sentido. En este aspecto quiero reivindicar simplemente que la convivencia se parece más a los acuerdos de Alan García con Barrantes, que a una supuesta claudicación enfermiza entregándolo todo. El aprismo se mantuvo como un partido beligerante por la democracia dentro de estos acuerdos, y cuando hizo falta se opuso y mantuvo sus pies bien en el suelo contra todo lo que iba contra sus intereses
de Partido Democrático del Pueblo Trabajador. Y yo creo que defender la posición opuesta, los argumentos de don Nelson contra el aprismo, contra la convivencia, son argumentos que hoy en día son inaceptables, porque conducen a una posición tipo Hugo Blanco, tipo Luis de la Puente Uceda, y no entran a lo que vendría a ser una defensa democrática del socialismo, que es lo que yo esperaría como una buena conclusión de este libro. Por esta razón creo que hay un total desfase. En cada una de las etapas, don Nelson toma la posición del bando contrario. En la época de Mariátegui es un mariateguista a ultranza, sin ningún tipo de, así como en La máquina del tiempo. En la época del 56 es también un ultraizquierdista a ultranza, en otra máquina del tiempo, y así en cada una de las etapas, y no hay una autonomía de criterio, una perspectiva política propia, y aún una instrumentación que arroje conclusiones válidas para el presente actual. Son varias idas desordenadas hacia el pasado y no una ida hacia el presente. Con lo cual, termino. Muchas gracias.